¿Alguna vez se ha encontrado en un lugar de profunda frustración con su vida de oración? Quizás ha orado por años sin cesar, ha derramado su corazón, sus lágrimas y sus más profundas súplicas ante Dios por algo que anhela con toda la fuerza de su alma. Pero, aparentemente, las respuestas no llegaron, o llegaron de una forma tan diferente a lo que esperaba que la desilusión se apoderó de usted. O quién sabe, siente como si sus palabras estuvieran golpeando el techo de su habitación, o disipándose en el aire como humo, sin jamás alcanzar los oídos del Altísimo, sin nunca tocar el corazón del Padre. Es natural, mi querido hermano, mi querida hermana, que en momentos así la duda se instale, el desánimo intente robar su fe y la pregunta ¿por qué mis oraciones no son respondidas?, resuene en su alma. La oración, aunque es el privilegio más sublime, la comunicación más íntima y el acceso más directo que nos fue dado como hijos e hijas del Dios vivo, es también un misterio profundo, un campo de batalla invisible y un acto que exige mucho más que solo buena intención o palabras bonitas. Muchos cristianos, sinceros en su fe y celosos en su deseo de conectarse con el Creador, oran, pero sus oraciones parecen vacías, desprovistas de poder transformador, porque les falta una llave esencial, un entendimiento profundo de las condiciones divinas que liberan el poder del cielo. Se acercan al trono de la gracia, como quien intenta entrar en una casa sin la llave correcta, o como quien intenta construir una torre sin la base necesaria. El enemigo de nuestras almas, el diablo, se deleita en mantenernos en la ignorancia, en el engaño y en la superficialidad sobre cómo la oración realmente funciona en el reino de Dios. Nos susurra mentiras devastadoras. Dios no te oye, está muy ocupado con cosas más grandes. A Él no le importan tus pequeños problemas. La oración es solo una formalidad religiosa, una tradición vacía que no tiene impacto real en la realidad espiritual o material. Él quiere que usted se rinda, que se vuelva cínico respecto a la fe, que dude del amor de Dios, de su carácter y del poder absoluto de su palabra. Él lo inducirá a creer que la oración es un ejercicio fútil, un monólogo que apenas rasguña la superficie de la realidad espiritual. Pero la verdad, mi amado, es un ancla inquebrantable en medio del mar revuelto de las emociones y de las mentiras del enemigo. La Santa Biblia, la palabra viva de Dios, nos da principios claros, condiciones innegociables, esenciales y poderosas que, cuando son comprendidas, aceptadas y aplicadas con humildad y diligencia, transforman la oración de un monólogo incierto y frustrante en un diálogo poderoso, eficaz y sobrenatural con el Creador del universo. Prepárese, porque hoy, con la gracia de Dios, vamos a desvelar 4 condiciones esenciales que, si son ignoradas o descuidadas, pueden transformar su vida de oración en un mero ejercicio de palabras, un ritual vacío, pero que, si son abrazadas y vividas, revolucionarán su relación con Dios y liberarán un poder espiritual que el infierno no puede soportar, un poder capaz de mover montañas y de transformar lo imposible en realidad. Quiero pedirle un favor muy importante ahora mismo, mientras nos adentramos en este viaje de profunda revelación. Mientras desvelamos estas verdades cruciales, comente aquí abajo desde donde está viendo u oyendo este mensaje. Deje su me gusta para que el algoritmo de esta plataforma entienda la relevancia de este contenido y más personas que quizás estén luchando con la misma frustración en la oración puedan ser alcanzadas por esta verdad transformadora. Y más importante aún, comparta este video con alguien que usted sabe que necesita oír esto hoy. Alguien que tal vez esté desanimado en la fe o dudando del poder de la oración. Y si usted ya ha experimentado el poder de una oración respondida de manera sobrenatural, alineada con los principios que veremos, lo invito, de corazón, a dejar su testimonio en los comentarios. Su historia puede ser la llave que encienda la fe, la esperanza
y la persistencia en otro corazón que está a punto de rendirse. Hoy vamos a sumergirnos en las 4 condiciones esenciales que todo cristiano debe entender profundamente antes siquiera de pensar en pedirle a Dios cualquier cosa, y cómo pueden y van a revolucionar su vida de oración de una manera que jamás imaginó. Muchos creyentes se acercan a la oración con una mentalidad que, aunque bien intencionada, es fundamentalmente equivocada. La ven como si fuera un catálogo de peticiones, una lista de deseos que se entrega a un genio de la lámpara divina, un ser celestial que está allí para satisfacer sus voluntades. Piden ascensos, relaciones amorosas ideales, a menudo enfocadas en su propia satisfacción, bienes materiales, una salud perfecta, facilidades en la vida, sin nunca detenerse a cuestionar, con una humildad sincera: ¿esto que estoy pidiendo está verdaderamente alineado con tu voluntad, Señor? ¿Este deseo mío es de hecho lo que tú tienes para mí, o es solo un reflejo de mi propia voluntad, de mis propios planes y de mis ambiciones, a menudo desvinculadas de tu propósito mayor para mi vida y para tu reino en la tierra? Este enfoque superficial, egocéntrico y a veces presuntuoso de la oración es, sin duda, una de las principales razones de la frustración abrumadora que muchos experimentan. Ignora, de forma peligrosa, la condición más fundamental, la base sólida e innegociable para cualquier oración que aspire a ser eficaz y poderosa: la sumisión radical e incondicional a la soberana voluntad de Dios. La verdad profunda es que la oración poderosa y transformadora nunca comienza con lo que nosotros queremos o deseamos, sino siempre con lo que Dios quiere y planeó. No se trata de intentar convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, como si Él fuera un siervo a ser persuadido por nuestros argumentos o nuestra insistencia. La esencia de la oración eficaz reside en alinearnos por completo con la suya, con sus propósitos eternos y con su corazón. La Biblia es cristalina en 1 Juan 5, 14, 15, un pasaje que debería ser el faro de todo orador cristiano. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que obtenemos las peticiones que le hemos hecho. Note el énfasis inequívoco: conforme a su voluntad. Esta no es una cláusula opcional, es la brújula que apunta infaliblemente al blanco en la oración. Es el filtro que purifica nuestras peticiones y las eleva al nivel de la aprobación divina. Pero, ¿cómo entonces discernir la voluntad de Dios? No es un enigma místico, guardado bajo 7 llaves o accesible solo para unos pocos iluminados. Es, en realidad, el fruto de una relación íntima, continua y creciente con el Creador. Primero y ante todo, la voluntad de Dios está revelada en su palabra. La Santa Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la revelación principal, suprema e inerrante, de la voluntad de Dios para la humanidad, para su iglesia y para la vida individual de cada creyente. Si su oración, su petición, su deseo contradice un principio bíblico claro, una verdad establecida en las Escrituras, entonces, por definición, no está ni puede estar en la voluntad de Dios. Por ejemplo, pedirle a Dios que bendiga una relación adúltera, una sociedad de negocios deshonesta, una ambición egoísta que perjudica al prójimo, o una búsqueda insaciable de riqueza material que lo aleje del reino, no está alineado con el carácter de Dios ni con sus mandamientos. La palabra es nuestra guía infalible. Segundo, la voluntad de Dios se discierne a través de la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que habita en cada creyente, es nuestro guía divino, el Consolador, aquel que nos revela los secretos de Dios. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles,
Romanos 8:26, y nos guía a toda la verdad, revelando los pensamientos, los deseos y el corazón de Dios. Es en ese tiempo de quietud, de adoración sincera, de meditación en la palabra y de escucha atenta a la voz suave y apacible del Espíritu, que nuestra voluntad, naturalmente falible y egocéntrica, comienza a fundirse y a alinearse con la perfecta voluntad divina. Es allí, en lo secreto, donde el Espíritu Santo puede susurrar los propósitos de Dios para su vida y para su oración. Piense en el ejemplo supremo de sumisión radical en la oración, Jesucristo en Getsemaní. Ante la agonía indecible de la cruz, el peso del pecado de la humanidad que Él cargaría, la separación temporal del Padre que Él experimentaría, Jesús, en su plena humanidad, oró: «Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Esa es la oración en su forma más pura, más humilde y más sumisa. Él no estaba negando su dolor físico y emocional, ni su deseo humano natural de evitar el sufrimiento y la muerte horrible que le esperaba. Estaba, sin embargo, elevando su voluntad humana a la perfecta voluntad del Padre, priorizando el plan de salvación divina por encima de cualquier sufrimiento personal. Y es precisamente en esa sumisión radical, en ese sí incondicional al Padre, que Él encontró la fuerza sobrenatural para cumplir el propósito redentor para el cual vino a la tierra. Él nos dejó el modelo supremo. El enemigo, por otro lado, el adversario de su alma y de su vida de oración, hará de todo para mantenernos enfocados solo en nuestros propios deseos, en nuestras propias conveniencias, en nuestras propias ambiciones. Nos tentará con la impaciencia, con la desesperación y con un egoísmo sutil, haciéndonos creer que la oración es un medio para manipular a Dios, para doblegarlo a nuestra voluntad, para hacerlo ceder a nuestros caprichos o a nuestros cronogramas. Él susurra: «Pide por aquello que te hace sentir bien ahora. No te preocupes por el plan mayor de Dios, ni por lo que es mejor para la eternidad. Dios debe satisfacer tus necesidades inmediatas, tus placeres y tus conveniencias». Esa es una distorsión peligrosa y satánica de la oración que lleva inevitablemente a la oración infructuosa, a la desilusión profunda con Dios y, en última instancia, a la incredulidad. Cuando usted ora, de hecho, alineado a la voluntad de Dios, la oración deja de ser una batalla para obtener lo que usted quiere y se convierte en una colaboración poderosa para cumplir lo que Dios quiere. Usted ya no está tratando de convencer a Dios de nada, pues Él ya es omnisciente y sabe lo que es mejor. Usted se está posicionando, en humildad y fe, como un agente, un instrumento, un socio en su propósito redentor para su vida, para su familia y para el mundo. Esto trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Pues usted sabe que, independientemente de la respuesta o del camino que Dios elija, Él está actuando para su bien mayor y para su gloria suprema. Su oración se convierte entonces en una fuerza imparable que mueve el corazón de Dios, no porque Él ceda a su insistencia egoísta, sino porque Él encuentra en usted un socio dispuesto, un hijo maduro, un siervo fiel, ansioso por ver su reino venir y su perfecta voluntad ser hecha en la tierra así como en el cielo. La oración de la sumisión radical no es la oración de la resignación pasiva, sino la oración de la madurez espiritual y de la confianza activa. Lo libera de la frustración de la voluntad propia, del cansancio de luchar contra los molinos de viento de su propia agenda, y lo introduce en la plenitud de la voluntad de Dios, donde la verdadera paz y el verdadero poder residen. ¿Cuántos de nosotros, en algún momento de nuestro camino de fe, hemos orado con una pizca de duda obstinada en el corazón? Pedimos a Dios por un milagro, por una sanación, por una provisión, por una transformación,
Pero en el fondo del alma existe una voz sutil, un escepticismo persistente que susurra: ¿será que él realmente puede? ¿Será que él realmente va a responder a esto? ¿Soy yo digno de tal respuesta? Tal vez nuestra experiencia pasada de oraciones que parecían no respondidas, o las circunstancias abrumadoras que se presentan ante nuestros ojos naturales, nos han llevado a una incredulidad sutil pero peligrosa. Esa fe vacilante, esa convicción dividida, es como un barco sin ancla en medio de una violenta tormenta espiritual. Puede flotar por un tiempo, puede incluso parecer que se está moviendo, pero no logra afianzarse para recibir lo que necesita. Y esa, mi amado, es la segunda condición esencial e innegociable para una oración poderosa y eficaz: la fe inquebrantable, la convicción absoluta en el poder y en el carácter de Dios. La Biblia es incisiva, directa y sin rodeos sobre la importancia suprema de la fe en la oración. Jesús mismo, el maestro de la oración, dijo en Marcos 11:24, en una de sus afirmaciones más poderosas sobre la oración: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La orden es clara: crea mientras ora, no después de que la respuesta llega. Y el apóstol Santiago refuerza esta verdad con una advertencia solemne en Santiago 1:6-7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El mensaje de Dios para nosotros es inconfundible. La duda es un asesino cruel de la oración. Impide el flujo del poder de Dios. Pero ¿qué significa en la práctica orar con fe inquebrantable? No es una fe ciega, ingenua, que ignora la dura realidad y los hechos obvios que se presentan ante nosotros. Al contrario, es una fe que, al mirar directamente a la realidad, al problema, a la montaña que se yergue frente a usted, confía aún más en la supremacía absoluta de Dios sobre ella. Es una convicción profunda y arraigada en el carácter inmutable de Dios, que Él es bueno, Salmo 105, que Él es todopoderoso, Génesis 17:1, que Él es fiel para cumplir todas sus promesas, Hebreos 10:23. No se trata de la cantidad de fe que usted posee, como si fuera un termómetro que necesita alcanzar un cierto grado. Se trata de la calidad de su fe. Una fe que se aferra firmemente a Dios y a su palabra, independientemente de las circunstancias. Es la certeza inquebrantable de que incluso cuando no vemos absolutamente nada sucediendo en el reino natural, Él está actuando poderosamente en el reino espiritual. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la prueba irrefutable de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Piense en la historia inspiradora de la mujer con flujo de sangre, registrada en Marcos 5. Ella no tuvo la osadía de ir directamente a Jesús y pedir abiertamente por su sanación, quizás por vergüenza de su condición, que la hacía impura según la ley, o por el miedo de ser rechazada en la multitud, pero tuvo una fe que la impulsó a una acción audaz. Pensó para sí: si tan solo tocare su manto, seré sana. Esa era una fe audaz y una convicción tan profunda que ignoraba las multitudes abrumadoras, la humillación de su condición de enferma crónica y los impedimentos sociales de la época. Su fe no estaba en el poder mágico de un trozo de tela, sino en el poder absoluto de quien lo usaba. Y Jesús, sintiendo el poder que de él había salido, se detuvo, la miró y la felicitó públicamente. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Su fe fue el canal por el cual el poder de Jesús fluyó hacia su vida. Otro ejemplo notable es el centurión romano en Mateo 8. Él no pidió que Jesús fuera a su casa para sanar a su siervo. En cambio, declaró con una humildad y una convicción asombrosas: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra.
y mi criado sanará. La fe de este hombre en la autoridad de la palabra de Jesús fue tan extraordinaria que el propio Jesús se maravilló, algo raro en las Escrituras. Él declaró: «De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe». La palabra proferida con autoridad, combinada con la fe de quien la oye y la recibe, es un canal de milagros. El enemigo de nuestras almas, el diablo, usa diversas tácticas insidiosas y astutas para minar y destruir nuestra fe en la oración. Es un maestro en sembrar la duda. Nos recuerda incesantemente oraciones pasadas que parecen no haber sido respondidas, distorsionando la verdad y usando la frustración como un arma. Siembra el escepticismo en nuestro corazón, susurrando mentiras como: «Tu petición es demasiado grande para Dios. Él tiene límites», o «no mereces ser atendido». Nos anima sutilmente a confiar más en nuestra lógica humana limitada, en nuestras capacidades finitas, en nuestra experiencia pasada, que en el poder sobrenatural e ilimitado de Dios. Él quiere transformarnos en escépticos religiosos, personas que profesan fe, pero que en el fondo dudan del poder de la oración y en última instancia dudan del propio Dios. Si Él consigue que usted dude genuinamente, ya ha ganado la batalla de la oración en su corazón, incluso antes de que usted pronuncie una palabra. Cuando usted ora con fe inquebrantable, su oración se convierte en mucho más que una petición. Se transforma en una declaración profética poderosa. No está simplemente pidiendo algo a Dios como un niño pidiendo un juguete. Está declarando lo que Dios, en su soberanía y poder, puede y hará, aunque los ojos naturales no vean ninguna señal, aunque la realidad física grite lo contrario. Esta fe intrépida y confiada libera el poder sobrenatural de Dios para operar milagros que desafían la lógica y la ciencia, para mover montañas de obstáculos, para derribar fortalezas espirituales y para realizar lo imposible en su vida. Le da una santa osadía para acercarse al trono de la gracia, no con vacilación, miedo o incertidumbre, sino con plena confianza y convicción de que Dios es fiel para cumplir lo que prometió. Usted no solo espera que una respuesta venga, usted espera que Dios responda, porque Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Señor de toda la creación, y Él es fiel en todas sus promesas. La fe en la oración no es un truco para conseguir lo que quiere, ni una fórmula mágica. Es una postura del corazón que honra a Dios por encima de todas las cosas y que lo invita, en su infinita bondad, a manifestarse en poder y gloria. Su oración se convierte en un ancla firme en medio de la tormenta y su fe en la vela poderosa que impulsa el barco de su petición directamente hacia el puerto seguro de la respuesta divina. Podemos tener la mejor de las intenciones al orar. Podemos incluso orar con una fe genuina y quizás, con sinceridad, creer que estamos alineados con la voluntad de Dios. Pero si hay pecado no confesado, rencor y resentimiento guardados en el corazón, o ídolos ocultos en nuestras vidas, nuestra comunicación con Dios puede ser seriamente impedida o incluso interrumpida. La oración no es una fórmula mágica vacía de contexto relacional, sino un acto íntimo de relación, de comunión con el Dios vivo. Y toda relación, para ser saludable y eficaz, se ve profundamente afectada por la pureza, la integridad, la rectitud y la honestidad de sus partes. Esta es la tercera condición esencial e innegociable para la oración eficaz: la pureza de corazón y la rectitud ante Dios. La palabra de Dios es inequívoca, directa y sin rodeos sobre este punto crucial. El Salmo 66:18 declara de forma poderosa: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Y el profeta Isaías nos advierte con seriedad en Isaías 59:2:
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es vital entender que esto no significa que Dios solo oye a los perfectos, pues la Biblia nos enseña que no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10, y que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Lo que significa, de hecho, es que Él oye a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados, a aquellos que se esfuerzan, con la ayuda del Espíritu Santo, por una vida de santidad y obediencia, y a aquellos que no albergan, no esconden, no se aferran deliberadamente al pecado en sus corazones. El pecado, en su esencia, no es solo una transgresión de reglas o de una lista de no harás, es, sobre todo, una barrera, una pared de separación en la relación íntima con Dios. Cuando hay pecado no confesado, cuando nutrimos amargura, celos destructivos, envidia corrosiva, orgullo desmedido, codicia, lujuria o cualquier otra forma de desobediencia consciente y persistente en nuestra vida, estamos creando una distancia, un abismo entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Es como tratar de hablar por teléfono con una mala conexión, donde la línea está llena de ruidos e interferencias. El mensaje puede incluso ser enviado, pero no se recibe con claridad, o simplemente no llega a su destino. Dios, en su santidad, desea un corazón limpio, una conciencia pura y sin culpa por la confesión, un espíritu quebrantado y contrito que reconoce humildemente su necesidad desesperada de su gracia y de su perdón transformador. La falta de perdón, específicamente, es un impedimento particularmente peligroso e insidioso para la oración. Jesús, nuestro Maestro y ejemplo, enseñó sobre esto de forma inequívoca en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La amargura y el rencor son venenos que corroen no solo su alma, sino también su propia fe, y bloquean el flujo de la gracia de Dios hacia sus vidas y, consecuentemente, hacia sus oraciones. Es espiritualmente imposible orar con autoridad y poder, esperar que el cielo se mueva mientras se guarda un museo de rencores en el corazón, reviviendo cada detalle de la ofensa sufrida. La falta de perdón es una cadena que lo aprisiona a su ofensor y que impide que sus oraciones asciendan. El enemigo de nuestras almas se deleita en mantenernos bajo el yugo opresor de la culpa y la vergüenza, o, en el otro extremo, de la autojustificación y el legalismo religioso. Susurra mentiras engañosas como: eres indigno de orar, Dios nunca te oirá por tus errores pasados, has pecado demasiado para ser atendido. O peor aún, lo convence de que usted es suficientemente bueno, que sus pequeños pecados no importan, que no necesita arrepentirse de ciertas actitudes o pensamientos, manteniéndolo en una peligrosa ceguera espiritual. Él intentará persuadirlo a esconder el pecado en las sombras, a racionalizarlo, a justificarlo, a no humillarse ante Dios y los hermanos, para que su oración permanezca impotente e ineficaz. Cuando usted se somete de corazón y mente a la condición de la santidad y la pureza, la oración se convierte en un acto de adoración puro y sin reservas. Se acerca al Dios Santo con la confianza filial de un hijo amado, sabiendo que, aunque no es perfecto en sí mismo, tiene un abogado eterno en el cielo, Jesucristo el justo, y que la sangre preciosa de Cristo lo limpia de todo y cualquier pecado. 1 Juan 1:7. Esto no significa que usted nunca pecará de nuevo.
pues la lucha contra la carne es constante, pero significa que cuando peque se arrepentirá prontamente, confesará su error a Dios y si es necesario a los ofendidos, y buscará activamente la restauración a través de la gracia divina. Esta postura de un corazón humilde, arrepentido y deseoso de santidad abre los canales de comunicación con Dios de una manera sin precedentes. Su oración tendrá peso, tendrá autoridad, tendrá eficacia, no por sus propias obras de justicia, sino por la gracia transformadora de Dios que opera poderosamente a través de un corazón purificado y sincero. Usted gana un agudo discernimiento espiritual, osadía para interceder por cosas grandes y una paz interior que trasciende todo entendimiento humano. La pureza de corazón es el terreno fértil y sagrado donde la semilla de la oración es plantada, crece con vigor y da frutos abundantes para la gloria de Dios. Llegamos a una de las barreras más grandes y traicioneras para la oración respondida: la impaciencia y el abandono prematuro. ¿Cuántas veces comenzamos a orar por algo con gran fervor y pasión, derramando nuestras almas ante Dios, pero después de un tiempo, sean días, semanas, meses o incluso años, si la respuesta no llega en nuestro cronograma o no se manifiesta de la manera que esperábamos, el desánimo se instala, la fe vacila y trágicamente abandonamos la petición? Silenciamos nuestra voz ante el trono de la gracia. Orar no es solo sobre lo que pedimos o cómo pedimos, sino también crucialmente sobre cuánto tiempo y con qué determinación estamos dispuestos a persistir, a seguir golpeando la puerta del cielo sin desfallecer. Esta es la cuarta y última condición esencial para una oración poderosa y eficaz. La oración que persevera hasta el fin, sin jamás desanimarse o rendirse. Jesús, nuestro gran maestro e intercesor, contó una parábola justamente para ilustrar la suprema importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18:1-8, narró la historia de la viuda persistente y el juez injusto. La viuda, en su aparente desventaja, sin poder, sin influencia social, sin recursos financieros, tenía una única, pero poderosa arma: la persistencia. Continuó yendo ante el juez, importunándolo repetidamente por justicia, clamando por su derecho, hasta que él, aunque no temía a Dios ni le importaban los hombres, decidió finalmente hacerle justicia, simplemente para no ser más molestado por su insistencia. La moraleja de la historia de Jesús es cristalina y penetrante. Si un juez injusto, por su propia conveniencia y egoísmo, responde a la persistencia, cuánto más el Dios justo, bueno, misericordioso y amoroso, responderá a sus hijos e hijas que claman a Él día y noche con fe y perseverancia. Jesús termina la parábola con una pregunta retórica y profunda: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe que Él busca en su regreso está intrínsecamente ligada a esta persistencia inquebrantable ante las adversidades y la aparente demora. Es vital entender que la perseverancia en la oración no significa que estamos tratando de persuadir a un Dios renuente, o que necesitamos forzar la mano de Dios. Eso sería una completa distorsión de su carácter amoroso. Significa que a través del proceso de oración persistente estamos madurando en nuestra fe, desarrollando un carácter más fuerte y resiliente, y demostrando a Dios que nuestra necesidad, nuestro deseo por su intervención y nuestra confianza en su poder son genuinos, profundos y no superficiales. Significa que confiamos plenamente en el tiempo de Dios, que no siempre o casi nunca es nuestro tiempo. Muchas veces, Dios usa el proceso de espera y la necesidad de la persistencia para moldearnos, para enseñarnos lecciones que solo pueden ser aprendidas en el valle de la paciencia.
para fortalecernos espiritualmente y para prepararnos adecuadamente para la bendición o la respuesta que Él tiene para nosotros. Él está más interesado en nuestra transformación de carácter que solo en nuestra conveniencia. Además, la persistencia en la oración posee una dimensión crucial de guerra espiritual. La Biblia nos revela que hay batallas intensas librándose en el reino espiritual, batallas invisibles a nuestros ojos naturales, que pueden retrasar las respuestas a nuestras oraciones. Piense en la experiencia de Daniel en Daniel 10, 12, 13. Él oró y ayunó durante 21 días antes de que llegara la respuesta, y un ángel le explicó que el mensaje fue retenido por un príncipe de Persia, un poder demoníaco que lo detuvo. La persistencia de Daniel fue crucial para la victoria en el reino espiritual y para que la respuesta divina pudiera finalmente llegar hasta él. Hay una resistencia espiritual que solo se rompe con la insistencia fiel. El enemigo, el diablo, no quiere que su oración sea respondida, especialmente si es una oración que traerá gloria a Dios o liberación para usted o para otros. Él hará todo lo posible para desanimarnos, cansarnos, distraernos con las trivialidades de la vida y hacernos rendir antes de que llegue el avance espiritual o la respuesta tan esperada. Él quiere convencernos de que la oración es inútil, que Dios no está escuchando, que a Él no le importa o que simplemente no es su voluntad, incluso cuando sabemos que lo es. Él buscará agotar sus fuerzas espirituales y emocionales. El diablo usará la fatiga mental y emocional, el cansancio de guerra, la sensación de que ya no sirve de nada orar por esto. Lo bombardeará con pensamientos de desesperanza, con la lógica fría de las circunstancias, y lo hará mirar la situación imposible y decir, «Es imposible, no hay salida». Intentará aislarlo, convencerlo de que a nadie le importa su problema o que está orando por algo tonto y sin importancia. Pero es justamente en esos momentos de mayor prueba y cansancio que la persistencia se vuelve más vital, más heroica, más determinante. Cuando usted se compromete, de corazón y mente, a la condición de la persistencia inquebrantable en la oración, su oración se convierte no solo en una petición, sino en una poderosa declaración de que no se va a rendir, sin importar cuán difícil o prolongada parezca la batalla. Le está diciendo a Dios con sus acciones, «Confío en ti, Señor, incluso cuando no veo ninguna señal. Creo que tú eres fiel, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Tocaré y la puerta se abrirá. Pediré y recibiré, buscaré y encontraré». Esta persistencia fiel mueve el corazón de Dios y rompe las barreras espirituales más resistentes. Desarrolla en usted paciencia divina, resiliencia inquebrantable y una fe aún más profunda y madura. Lo capacita para ver las respuestas en el tiempo perfecto de Dios, que siempre son los mejores, pues Él ve el panorama completo y el futuro. Y paradójicamente, la persistencia en la oración a menudo no solo trae la respuesta deseada, sino que lo transforma en una persona más parecida a Cristo, más madura, más fuerte y más profundamente dependiente de Él. La perseverancia en la oración es el puente sólido e inquebrantable entre la petición inicial y el testimonio glorioso de una oración respondida. Llega un momento, hermano mío, hermana mía, en que la verdad profunda ya no puede ser simplemente oída, analizada o admirada. Necesita ser vivida, practicada, internalizada y manifestada en cada aspecto de nuestra existencia. Todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha revelado hasta ahora sobre las 4 condiciones esenciales de la oración: la sumisión radical a la voluntad divina, la fe inquebrantable y la convicción absoluta, la pureza de corazón y la rectitud ante Dios, y la persistencia inquebrantable hasta el fin.
no fue solo para informar su mente, sino para transformar su espíritu, su alma y su vida de oración de forma completa y definitiva. Este mensaje no fue construido para entretener corazones religiosos que buscan solo un nuevo mensaje, sino para despertar a guerreros espirituales que quizás estaban dormidos, desanimados o aprisionados por la frustración e ineficacia en su vida de oración. El enemigo de nuestras almas, el diablo, ha mantenido a muchos creyentes en la impotencia e irrelevancia de la oración, porque hay demasiados cristianos que oran de forma distraída, superficial o sin comprender las leyes espirituales profundas que rigen la comunicación con el Altísimo. Oran por obligación, por costumbre o como último recurso, pero no como un estilo de vida de poder e intimidad. Pero yo declaro sobre su vida, el tiempo de la superficialidad en la oración ha terminado. El tiempo de la neutralidad espiritual en su cuarto de guerra ha llegado a su fin. Usted se encuentra ante una elección crucial, una bifurcación espiritual. O se posiciona a partir de hoy como alguien que entiende las condiciones de la oración eficaz y las aplica diligentemente, o continuará siendo una víctima de la frustración y la falta de respuestas, rehén de una vida espiritual por debajo de lo que Dios diseñó para usted, una vida desprovista del poder transformador que Él desea liberar a través de usted. Usted fue llamado por Dios para ser luz en un mundo de tinieblas, para ser sal que sazona y preserva la sociedad, para ser un soldado fiel de un ejército celestial, que no se doblega ante la presión de las circunstancias, que no permite que la incredulidad, la duda, el pecado o la impaciencia dicten su futuro y limiten su potencial. El apóstol Pablo, un gigante de la fe, nos enseñó en 2 Timoteo 2:4 que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero deténgase y reflexione. ¿Cuántos cristianos hoy están enredados con oraciones egoístas que solo piensan en sí mismos, con la duda que los paraliza, con pecados no confesados que los separan de Dios, o con la impaciencia que los hace rendirse de clamar por sus promesas? Mientras luchan en estas batallas internas de incredulidad e indisciplina espiritual, pierden la armadura espiritual, debilitan sus manos en la guerra y se convierten en blancos expuestos ante las tinieblas, sin poder y sin influencia. La verdad que le presento hoy es dura, es confrontadora, pero necesita ser dicha con claridad cristalina. El diablo no respeta un discurso elocuente de «yo oro mucho», si su corazón no se alinea verdaderamente con las condiciones que el propio Dios estableció para la oración. No se intimida con la apariencia de piedad, con el ritualismo religioso, con sus vestiduras dominicales. Si su interior todavía murmura dudas, nutre amargura, se aferra a pecados ocultos o se rinde fácilmente ante la primera dificultad. Lo que el infierno y todos sus demonios respetan y temen es la vida crucificada, las rondas de oración que se doblan en sumisión a la voluntad divina, la fe que persiste contra toda lógica, la santidad que purifica el canal de comunicación con el Todopoderoso. Fuimos advertidos sobre el campo de batalla invisible. El mundo espiritual es más real, más activo y más determinante que todo lo que podemos ver, tocar o sentir en el reino físico. En él se libran guerras intensas todos los días. Y si usted vive como quien no sabe esto, si ignora estas leyes espirituales, ya está perdiendo la batalla crucial por su vida de oración y consecuentemente por su propia alma y destino. Pero Dios, en su infinita y gloriosa misericordia, lo está llamando ahora. Le está diciendo con una voz clara y poderosa: reacciona, despierta, levántate, vístete con la armadura completa de la fe. Alinéate a mi voluntad soberana, purifica tu corazón de toda iniquidad
y persiste sin desanimar hasta que mi respuesta se manifieste. Conviértete en un canal vivo y poderoso para mi poder, para mi gloria. Y esto, mi amado, comienza con la palabra de Dios, no solo leída apresuradamente, sino absorbida, digerida, meditada, transformada en carne y vida en su propio ser. Aquel que es poseído por la verdad de la voluntad divina, por la fe inquebrantable, por la pureza de corazón y por la persistencia inquebrantable, se convierte en una amenaza viva y constante para el infierno, un instrumento afilado en las manos de Dios. Él entiende que la oración es el medio por el cual el cielo invade la tierra, el portal por el cual lo sobrenatural se manifiesta en lo natural. El Señor, a través de este mensaje, nos mostró que la sumisión a su voluntad es la brújula infalible que impide que sus oraciones se pierdan en deseos egoístas, guiándolas con precisión hacia el centro del propósito divino para su vida. Él nos confrontó con la necesidad innegable de una fe que no duda, una fe audaz, que es el puente invisible, pero sólido, que conecta su petición a la respuesta garantizada de Dios. Fuimos confrontados también sobre la pureza de corazón, la santidad que remueve todas las barreras y abre de par en par los canales de comunicación con Dios, eliminando los bloqueos del pecado no confesado, la amargura y la falta de perdón. Es la pureza la que permite que la oración sea una relación íntima, un diálogo transformador y no una formalidad religiosa vacía. Y entonces, la palabra de Dios nos llevó a una de las verdades más serias y desafiantes: la persistencia. A menudo no hay atajo para la respuesta. No hay cómo vivir protegido, ver milagros manifestarse y testificar el poder de Dios si usted se rinde a la impaciencia, al desánimo y al abandono. No se puede querer la unción y el mover de Dios y rendirse fácilmente en la batalla. No juegue con las cosas santas de Dios. Renuncie con toda su fuerza al desánimo que lo ata. Corte los lazos que lo empujan al abismo del abandono prematuro. La oración descuidada hoy será, sin duda, la bendición perdida de mañana. Y como clímax de toda esta revelación, el Señor nos llevó al punto donde todo se resume: usted. Su disposición a morir a su propia voluntad y vivir totalmente para Cristo en su vida de oración. No hay cristiano más blindado, más protegido contra la frustración y la ineficacia en la oración que aquel que ya ha muerto a su propia agenda, a sus propias expectativas egocéntricas y que se deleita verdaderamente en ver la voluntad de Dios prevalecer por encima de todo. No se ofende, no se frustra cuando la respuesta no llega en su tiempo, no negocia su paz interior, no teme al futuro, porque todo ya está entregado, crucificado y confiado en las manos soberanas del Padre. El infierno, con todo su ejército de tinieblas, retrocede aterrorizado ante un corazón que ora alineado con Dios, con fe inquebrantable, con pureza y con persistencia inquebrantable, porque allí ya no hay ego, no hay vanidad, no hay orgullo herido, no hay un yo que manipular. Solo Cristo viviendo en plenitud en usted, operando a través de usted. Y ahora, ante todo lo que ha sido revelado, usted necesita tomar una decisión. Una decisión que definirá el futuro de su vida de oración y de su caminar con Dios. Continuará como está, vulnerable a la frustración, distraído por sus propias voluntades, religioso en sus oraciones vacías, o se levantará, a partir de hoy, como alguien a quien el diablo ya no puede aprisionar en la ineficacia de la oración. Este mensaje no es para ser simplemente admirado o aplaudido, es para ser respondido con una decisión radical. El cielo está esperando su decisión y el infierno también, observando atentamente su respuesta. Si esta palabra lo ha alcanzado de una forma profunda, si ha ardido en su corazón y siente que puede bendecir a otros, por favor, dele me gusta a este video ahora mismo y compártalo con amigos y familiares, con sus grupos de estudio bíblico.
Y no olvide dejar su testimonio en los comentarios, su experiencia de una oración respondida, de una fe que venció, de una persistencia que trajo la victoria. Puede ser la chispa que encienda la esperanza y la fe en otro corazón que está al límite. Tal vez necesite correr al altar ahora, en espíritu y en verdad, arrodillarse donde usted está y decir con toda su alma: Señor, libérame de mis oraciones vacías, de mi egoísmo, de mi duda, de mi impaciencia. Dame una nueva mente, una nueva vida de oración. No quiero ser más un cristiano común que se rinde a la frustración. Quiero ser uno que vive tan alineado contigo que el infierno me reconozca como alguien cuyas oraciones mueven el cielo, alguien libre de su control, capaz de orar con un poder que trasciende lo natural y manifiesta tu reino. Porque, al final de cuentas, no se trata solo de tener una fe bonita y teológicamente correcta en su mente. Se trata de tener una fe real, práctica, vivida diariamente. Una fe que el enemigo reconoce como invencible, una fe que obedece las condiciones divinas para la oración, una fe que no se vende al desánimo y al abandono, una fe que persevera hasta el fin en amor, poder y en la expectativa de la manifestación de Dios. Y ese tipo de fe está disponible ahora, en este exacto momento. No para los perfectos, pues no hay perfectos, sino para los decididos, para los que se cansaron de vivir en el término medio de la oración, para los que anhelan ser llenos del poder y del amor de Cristo, protegidos y usados por Dios de una forma sobrenatural, no mañana, sino hoy. Y sobre estos, sobre aquellos que viven en estas condiciones, la palabra de Dios declara una promesa gloriosa en 1 Juan 5:18, el maligno no le toca. Que esa promesa sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su mente, sobre su alma y sobre todas sus oraciones. Que usted sea libre para orar con poder, para ver las respuestas de Dios y para vivir plenamente en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.